les quiero hablar acerca de cómo tú puedes ser guiado por Dios. Dios desea revelar su corazón, revelar su voluntad a tu vida, y por eso tú y yo necesitamos dedicar tiempo a fomentar, a desarrollar esa amistad, esa intimidad con Dios para escuchar la palabra profética, la palabra de Dios, la palabra rema específica que Dios tiene para nosotros. Dios desea que tú escuches su voz. En realidad, Jesús lo dice en una comparación que Él hace cuando Él está hablando en Juan 10, dice en el capítulo 10 de Juan, el versículo 27, Él dice, comparándose Él como el buen pastor que da su vida por las ovejas, pero también dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. ¿Tú no crees que todo pastor desea que cuando él hable a sus ovejas, ellas primeramente reconozcan su voz, pero luego también le sigan hacia donde ese pastor les quiere dirigir? ¿Cuánto más Dios? Que nosotros somos mucho más que una oveja. Si tú has aceptado a Jesús en tu corazón, tú eres mucho más que una oveja. Tú eres un hijo, una hija de Dios. Y verdad que los que somos papás deseamos que nuestros hijos reconozcan nuestra voz. ¿Verdad que cuando nosotros le llamamos, ellos enseguida escuchan nuestra voz y ya saben que somos su mamá, su papá, que les está hablando? ¿Por qué? Porque nos conocen. ¿Por qué? Porque han tenido tiempo con nosotros. ¿Por qué? Porque entre las demás voces saben cuál es la voz de su mamá y de su papá. De la misma manera, Dios desea que tú y yo reconozcamos su voz entre las demás voces. En esas voces que tú recibes muchas veces de parte del enemigo, que te quiere mentir, que te quiere engañar, para robarte, para destruirte, para desanimarte, para desilusionarte, para atacar tu identidad. Esas voces que quizás tú mismo te dices a ti mismo, o esas voces que otros te han dicho en el pasado. Entre todas esas voces, Dios desea que tú reconozcas la suya. Dios desea que tú sepas. Déjame decirte, Dios desea, Jesús mismo lo dice, que tú escuches su voz. Él te ha dado la capacidad sobrenatural de escuchar su voz para que tú le puedas seguir, para que tú puedas conocer su voluntad, para que tú puedas direccionarte en tu vida. ¿Qué es lo que dice en Salmo 32:8? Yo te haré entender y te enseñaré el camino que debes andar. ¿Qué significa esto para tu vida? ¿Has entendido que Dios te está diciendo, yo quiero que escuches mi voz? Porque yo te quiero enseñar mi perfecta voluntad, el camino que debes seguir. Y ahí añade más aún ese versículo, Salmo 32:8, cuando dice, sobre ti fijaré mis ojos. La pregunta es, ¿estamos fijando nuestros ojos sobre Él? Para que Él nos haga señales, para que Él nos indique, para que Él nos guíe. Dios nos habla de muchas maneras. Y Dios desea hablarte de muchas maneras. Dios desea que tú reconozcas su voz entre las distintas maneras en las cuales Él puede hablar. Él te puede hablar por medio de la palabra, por medio de tu Biblia física, por medio de tu Biblia en el teléfono, por medio de un versículo que alguien postea en los medios sociales. Dios desea hablarte por medio de su palabra, del logos, la palabra escrita. Dios desea hablarte por medio de su voz, que tú puedas reconocer su voz como Él te habla como impresiones. Dios te habla por medio de palabra audible en tu interior o en el exterior. Dios desea hablarte por medio de visiones, de sueños. En realidad Dios desea usar todos los sentidos, así como los tenemos en el mundo natural. Dios desea que los desarrollemos en el mundo espiritual.
Dios desea que tú vivas con expectación. Si tú no crees que Dios te va a hablar, Dios no te va a hablar. Dios desea que vivas estando alerta, teniendo expectación de que Él desea mostrarte su perfecta voluntad. Pablo lo dice así en Romanos 12, versículo 2. Pablo dice que su voluntad es buena y perfecta. Si tú eres papá y tú quieres que a tus hijos les vaya bien, quizás quieres hacer un proyecto con ellos, quizás quieres hacer algo con ellos, quieres salir, quieres ir a algún sitio, ¿verdad que tú te quieres comunicar para que todos estén en lo mismo? Para que todos sepan qué es lo que vamos a hacer hoy, que es sábado y queremos salir y a dónde vamos a ir, para saber cómo prepararnos, para saber a qué hora tenemos que estar listos, para saber cuál es el plan de hoy. Eso lo hacemos nosotros con nuestros hijos. Cuánto más Dios desea comunicar su perfecta voluntad. Pero Él desea que tú busques esa palabra específica que Dios te quiere dar. Por supuesto, Dios te puede hablar por medio de otras personas, por palabra profética. ¿Cuántas veces Dios me usa a mí con palabra profética? Y yo sé que es un gozo para la persona que lo recibe. Para mí es un gran gozo cuando alguien me da una palabra profética a mí. ¡Wow! Por supuesto, a mí me gusta, me alegra, me gozo que yo conocer la voluntad de Dios y sobre todo el entender que Dios me conoce, que Dios se interesa por mí, ¿cierto? Eso es lo que hace la palabra profética en tu vida. Es una de las maneras, porque Dios de muchas maneras te quiere mostrar que te ama, que se interesa por ti, que te conoce. Y aquí añadimos algo más, y es que Él quiere darte dirección, te quiere mostrar el camino que debes andar. Y lo puede hacer por medio de otra persona. Y lo puede hacer por medio de la naturaleza. Cosas que tú observas en la naturaleza. Un documental que tú puedes ver. Y tú dices, oh, wow, mira qué principio Dios ha puesto en la naturaleza, o en las aves, o en los animales, o en los insectos, o en las flores, o en los árboles, o de la manera que esto ocurre, que lo otro ocurre. Esto simplemente es una manera que Dios nos está mostrando de cómo funciona en el mundo espiritual. Y tú dices, ¡wow! Y si eres un predicador como yo, o una predicadora, ya estás pensando en cuándo lo vas a usar. Cuando se dé la oportunidad. Ya recibiste esa revelación por esa verdad, ese principio en la naturaleza. O lo vas a comentar con tus amigos, porque te ha hablado. ¡Bum! De repente se te encendió la bombilla. De repente puedes empezar a poner las piezas del rompecabezas y empieza todo a tomar forma. Claro que sí, Dios te puede hablar por la naturaleza. Y Dios te puede hablar por conversaciones con otras personas. Que Dios aprovecha para que esas personas en ese momento sean usadas, sean inspiradas por el Espíritu Santo y puedan decir algo que para ti es, exacto lo que tú andabas buscando. Fíjate lo que acabo de decir. Exactamente lo que estabas buscando. Si quieres conocer la voluntad de Dios, debes de tener expectación, estar alerta a las distintas maneras que Dios te puede hablar. Y por supuesto, Dios primeramente te quiere hablar por medio de su palabra escrita. Que si la lees así de pasada por cumplir, pues no te vas a dar cuenta. Pero si intencionadamente vas a estar buscando en su palabra y vas a estar dedicando tiempo para saber lo que eso significa para ti, Dios la va a usar para hablar a tu vida. Y yo lo veo vez tras vez. El otro día, este domingo, yo estaba hablando con unos pastores de Uruguay, y ellos me dijeron
por separado. La pareja está estudiando en cursos de formación que nosotros tenemos en línea. Y la pastora me dijo, Candy, es que este curso, este tema es exactamente lo que yo necesito. Me está cambiando la mente, me está cambiando de ver las cosas como Dios las ve. Mira que conozco la palabra, mira que he escuchado este tema, pero nunca lo había visto enfocado de esta manera. Y me está cambiando cómo yo me siento como hija y cómo yo ahora entro en oración. Esta enseñanza me están cayendo como anillo al dedo. Y ella me dijo, y mi esposo, que en estos momentos se ha estado sintiendo como sin mucha importancia, en un rincón, en una esquina. Dice, esto le ha levantado su identidad y lo ha fortalecido, ya ha caído en el momento justo. A mí me gusta escuchar esas palabras porque las escuchamos vez tras vez. Como cada vez que alguien toma un curso con nosotros, dice, es que ese curso justo ha venido en mi tiempo preciso y justo me ha dado entendimiento de lo que debo de hacer. Dios puede usar cualquier metodología para hablarte a ti. Lo que Él sí sabe es lo que tú estás pasando, lo que tú necesitas, y Dios te quiere hablar. Y te habla por medio de la palabra escrita, logos, pero también Él desea, sobre todo por la palabra escrita y sobre todo entre las otras maneras de poder hablarte y que te habla. Si estás alerta y con expectación de lo que va a hacer, sabiendo que su corazón es compartir el suyo contigo, que desea que tú sepas su voluntad para que puedas andar en ella. Dios sobre todo quiere hablarte por la palabra escrita y por la palabra rema, la que Él te habla directamente a ti. Y para eso necesitas buscarle. Para eso necesitas apartarte. Para eso necesitas dedicar tiempo de prioridad y una postura a nivel espiritual, pero a nivel física también, de tener ese tiempo a solas con Dios, separado para estar con Dios, que puede ser en cualquier lugar, que puede ser en el carro, que puede ser en el armario, que puede ser aún en medio de todo lo que está desbaratado en tu hogar y todo lo que tienes que hacer. Y tú puedes decir, espérate, antes de empezar a hacer todo eso, me voy a sentar y voy a estar con el Señor. O puedes estar separar ese tiempo cuando todo el mundo está en silencio en tu casa, o que no hay nadie en tu casa. Y si los hay, te escondes en el baño o te metes en cualquier rincón donde puedes estar a solas. O te vas a dar un paseo. O te vas al carro, al coche, al auto, donde ahí sabes que vas a estar solo. Donde sea ese lugar privado, pero búscalo. Y si tú necesitas dirección en tu vida, busca la buena y voluntad de Dios. Que Él te enseñe el camino que debes de andar. Porque Él dice, mis ovejas oyen mi voz. Y era en el contexto en el que Él estaba hablando. Pero tú eres hijo, tú eres hija. Y Dios desea mostrarte su perfecta voluntad. Es bueno que escuches a la gente. Es bueno que escuches a los demás. Pero la pregunta más importante en nuestra vida, en cada situación, en cada momento, es, Señor, esto es lo que estoy escuchando en las noticias, esto es lo que me dijeron en el trabajo, esto es lo que me dijo mi cónyuge, esto es lo que me dijeron mis hijos. Espera, ¿qué es lo que tú dices, mi Dios, al respecto? Porque a esa palabra me voy a agarrar. A esa palabra es la que tiene autoridad. Esa palabra es la que, si yo uno mi fe, el cielo se va a conectar con la tierra, el cielo va a invadir la tierra y Dios va a mover cielo y tierra a favor de la palabra que Él mismo dio. Por eso necesitamos escuchar la palabra del Señor.
Amamos los consejos, amamos las buenas intenciones de la gente, pero la pregunta es, ¿amamos las estadísticas? Claro que sí, las estadísticas hablan, pero Dios va por encima de las estadísticas. Dios va por encima de lo que suele pasar. Dios puede intervenir de manera sobrenatural y Él lo va a hacer. Pero Él necesita que le tomes tiempo para buscarle, para recibir esa palabra del Señor, para que creas esa palabra del Señor, para que te enganches esa palabra del Señor, para que declares esa palabra del Señor, para que tengas expectación de la manifestación de esa palabra del Señor, para que guerrees como Pablo le dijo a Timoteo, para que pelees con la palabra que te fue dada, para que te afirmes en esa palabra, como también le dijo Pablo a Timoteo. No tengas en poco tu juventud, no tengas en poco lo que los demás puedan pensar de ti. Tú recibiste una palabra, afírmate en ella, porque Dios da autoridad a esa palabra que Él da. Desata poder por medio de esa palabra para que se haga una realidad. Pero necesitamos separar el tiempo, ponerlo como prioridad en nuestra vida para que se haga esa búsqueda, ese deseo de intimidad con Dios, ese deseo de conocer a Dios, esa amistad que Dios desea que desarrollemos con Él. ¿Por qué? Porque cuando más le conocemos, más vamos a saber lo que piensa. Debemos de tener la mente de Cristo. Cuanto más le buscamos y más le conocemos, más vamos a saber lo que le agrada y lo que le desagrada, lo que aprueba y lo que desaprueba, lo que recompensa o lo que rechaza. ¿Cierto? Cuanto más conocemos a las personas en lo natural, si tú me dices algo acerca de mi esposo, yo te voy a decir, no, estás muy equivocado. Porque mi esposo, él siempre piensa así, así, así. Por eso lo que tú has escuchado no es verdad, o lo que tú has pensado, quizás por la experiencia que has tenido con otros, pero no, mi esposo es así, 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 y por eso puedes esperar esto y esto de él. Entra con confianza, habla con él. Él te va a escuchar, él te va a ayudar. ¿No es eso lo que dice en Hebreos, el autor de Hebreos, cuando dice en el capítulo 4, versículo 16, entra confiadamente al trono de la gracia? Primeramente, es el trono de la gracia. No es de juicio, no es de castigo. Dios desea que entres confiadamente. Él te va a ayudar. Él se interesa por ti. Él te ama. Ahí vas a encontrar, ¿qué? Misericordia. Vas a encontrar el oportuno socorro. Entra. Por eso, cuanto más conoces a Dios, más conoces su corazón, que Él es bueno, que Él es misericordioso, que Él te quiere ayudar, que Él desea lo mejor para ti, que Él te quiere mostrar su perfecta y buena voluntad. Cuanto más le conoces, más vas a reconocer cuando Él te quiere mostrar algo sobre ti, sobre los demás, sobre las situaciones, sobre las circunstancias que están pasando, para las cosas de tu propio hogar, para tu iglesia, para tus quehaceres, tus responsabilidades, para tu nación. Dios desea que le conozcas. Dios desea que desarrolle esa intimidad y esa amistad con Él. Dios desea que distingas cuando Él te está mostrando su voluntad. Déjame orar por ti. Padre, yo te pido que cada persona que está escuchando mi voz pueda pensar en su corazón: Dios me quiere hablar. Dios me quiere mostrar su voluntad. Yo puedo escuchar la voluntad de Dios. Padre, tú lo dices en tu palabra. Jesús lo dijo, para que podamos estar confiadamente que Jesús abrió el camino, no solamente para perdonarnos y reconciliarnos, sino tener esta intimidad contigo.
Padre, te pedimos que nos muestres tu perfecta voluntad. Te pido por cada persona que está escuchando mi voz para que ellos puedan entender que tú se lo quieres mostrar. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén.